Buenos días, ¿cómo estamos? Ya, profesor. Esta fue la última imagen que vimos del último PPT, en donde dice que hay más agrupaciones de elementos de simetría posibles como pregunta, y nos explica que cualquier otra combinación es o bien incompatible o bien reiterativa. Incompatible, ejemplo, 2 más 2 no es posible en dos dimensiones, ¿ya? Reiterativa, ejemplo, m más m, se escribe como 2mm, ¿cierto? Donde tengo rotación binaria y dos ejes de reflexión, porque crea inmediatamente un eje binario, ¿cierto? O bien 2 más m, que es equivalente a decir 2mm. Por tanto, solo existen los grupos puntuales planos siguientes: el primario, rotación secundaria, rotación ternaria, cuaternaria, senaria, y un plano de reflexión m, o bien rotación binaria con dos planos de reflexión, rotación ternaria o terciaria con un plano de reflexión, rotación cuaternaria con dos planos de reflexión y rotación senaria con dos planos de reflexión. ¿Ya? Entonces aquí termina este PPT. Termina este PPT, voy a abrir otro ahora. Es este que está aquí, a continuación. Eh, ¿Lo ven o no? ¿Ven este último PPT? Dice redes planas o bidimensionales. Sí, profe. Sí, gracias. Hay 5 tipos de redes planas o modo de distribución periódica en el espacio bidimensional. Estamos hablando del plano, ¿ya? Entonces, cada una de estas redes que estamos viendo representan caras de algún cristal, las caras de algún cristal, ¿ya? Cristal natural, por supuesto. Por ejemplo, un cristal de sal, un cristal de pirita, ¿ya? Va a tener caras. Entonces, dependiendo al sistema cristalino que pertenezca, va a tener una de estas caras. Si pertenece al sistema eh, de red plana oblicua, tendrá esta celda unitaria que está aquí, ¿ya? Esa es la cara de la celda unitaria, porque estamos viéndola en el plano. Por lo tanto, ¿cuántas celdas unitarias hay solamente en esta malla? Varias, ¿cierto? Voy a borrar mejor porque me quedó horrible. Todas estas celdas unitarias que existen, ¿ya? Hacia arriba y hacia abajo. Entonces, esta es la cara de un cristal que pertenece a la red plana oblicua, en donde A es distinto a B, si se dan cuenta. Esta distancia es mayor que la distancia B, y este ángulo que está ahí, ese ángulo que está ahí, es mayor a 90 grados, ¿cierto? Mayor a 90 grados. Esa es la red oblicua. Hay otros cristales que pertenecen, ¿cierto?, a la red rectangular, donde la cara de un cristal va a tener muchas caras rectangulares como esta. Ya cada una de estas representa una cara de la celda unitaria. Ahí atrás está la celda unitaria, ¿cierto? No se ve porque estamos viéndola en el plano solamente, ¿ya? Entonces, como les digo, la red, como lo estamos viendo solamente en el plano, no se ve el volumen de la celda. Pero la celda es así en cada uno de los espacios. Lo mismo acá, ¿cierto? Estamos viendo solamente la cara de la celda unitaria oblicua, la cara de la celda unitaria rectangular, que está constituida, ese cristal, ¿cierto?, que nosotros vemos a simple vista, o podemos verlo a simple vista, a veces no. Acuérdense que hay cristales que se ven a simple vista y otros no. Si se ve a simple vista, significa que está formado por millones, ¿cierto?,
de celdas unitarias que pertenecen a la red plana rectangular. ¿Ya? Y aquí tengo que A también es distinto de B, A es mayor que B, pero con la diferencia que el ángulo entre A y B es de 90 grados. Esa es la gran diferencia respecto de la oblicua. Después tengo la red plana rómbica, donde se forman rombos, donde A es igual a B, si se dan cuenta, A es igual a B, y este ángulo que está ahí, que aparece como lambda, igual acá, esa lambda, ¿cierto? Es un ángulo menor a 90 grados. En este caso, entonces tengo que lambda es menor a 90 grados en la red rómbica. ¿Ya? Y también hay muchos rombos, ¿cierto?, que se forman y cada uno representa la cara de una celda unitaria, ¿cierto?, que está para atrás. ¿Cierto? Eso es lo que tienen que tener claro, pero aquí están viendo solamente la cara de un cristal, por lo tanto solamente ven caras de celdas unitarias rómbicas. Después viene la red hexagonal, la que está aquí abajo, también forma rombos, si se dan cuenta, pero aquí el ángulo entre A y B es de 60 grados, este ángulo de 60 grados. Se repite ese ángulo acá, ¿cierto? Y A y B en este caso también son iguales, A y B también son iguales. Y también, ¿por qué se llama hexagonal? Por esto. ¿Ya? Forma hexágonos, ¿ya? No sé qué hay otro rombo, ¿cierto? Y aquí hay la mitad de un rombo, ¿no? Y aquí la mitad de otro rombo. Entonces ahí forman lo que les dije, ¿cierto? Un hexágono. Por eso se llama red hexagonal. Y aquí tengo la red cuadrada, que es la más común, ¿cierto? La más simple. Forma cubo, ¿cierto? Pero aquí como estamos viendo una cara, ¿cierto? Solamente, estamos viendo el plano de las redes, estamos viendo que forma un cuadrado. Por lo tanto, A es igual a B y el ángulo entre A y B es de 90 grados. Esa es la red cuadrada. ¿Quiénes pertenecen a la red cuadrada? Todos los sistemas, perdón, todos los minerales que pertenecen al sistema cristalino cúbico, los que pertenecen al sistema cristalino cúbico, como la sal común, la halita y la pirita. Ambos pertenecen al sistema cristalino cúbico. Ahí está la red oblicua. Esa sería la cara de la celda unitaria, ¿ya? De la red oblicua. Entonces, ¿qué nos representan esas elipses ahí? ¿Se acuerdan o no? Entonces, materia de la tercera prueba, por supuesto. Y representa esas elipses ahí. ¿Qué representan esas elipses? ¿Se acuerdan? Representan rotación binaria, rotación binaria, rotación binaria. O sea, hay rotación binaria en cada vértice y en cada eh, cateto, ¿ya? O cada lado. Significa que cada 180 grados, ¿cierto? Se repite el motivo. Aquí ocurriría lo mismo, ¿cierto? Cada 180 grados se repite el motivo. Como hay otra red que viene aquí a continuación, ¿cierto? Otra red, otra celda, significa que también se repite el motivo cada 180 grados en los catetos, ¿cierto? Ahí se repite cada 180 grados. Por eso parece que tiene rotación binaria, ¿cierto? Los catetos. Igual con este, ¿cierto? Este se repite acá y este se repite acá. Aquí hay otra celda. No sé si me van entendiendo.
Entonces, esa es una, pero aquí siguen habiendo. Lo importante es que las características de estos cristales que pertenecen al sistema cristalino de red plana oblicua tienen estas distancias que se repiten, ¿no es cierto? Como por traslación para allá, y estas distancias que se repiten como por traslación hacia abajo, ¿ya? Esa es la celda elemental representativa de la red y su simetría. Esa es la celda elemental representativa de la red y su simetría. Solamente estamos viendo la cara mayor, ¿cierto?, de la celda elemental, porque sabemos que las celdas elementales son tridimensionales. Simetría de redes planas rectangular. Muy parecida a la anterior, ¿cierto? Pero aquí los ángulos entre los catetos o entre los lados de este rectángulo son de 90 grados, ¿ya? También tengo simetría de rotación binaria en cada vértice y simetría de rotación binaria en cada lado, ¿cierto? Cada lado del rectángulo. No sé qué significa eso. Si aquí hago una red, perdón, otra celda aquí al lado, va a ocurrir que este se repite acá cada 180 grados, ¿cierto? Porque tiene rotación binaria. Lo mismo con los vértices, ¿ya? Y este vértice se repite ahí, ¿cierto? Si dibujamos una red, perdón, una celda plana aquí abajo, lo mismo ocurre con los lados que van de arriba hacia abajo, ¿ya? Aquí también podemos dibujar un eje y este también tiende a repetirse acá, ¿ya? Eso, esa es la red plana rectangular. Celda elemental representativa de la red y su simetría. Ahí está, celda elemental representativa de su red y su simetría. Entonces tenemos rotación binaria principalmente, y también tengo, ¿qué cosa con esto, qué representan estos trazos? Planos de reflexión, ¿cierto? Planos de reflexión. Cada uno de estos trazos representa un plano de reflexión. Por lo tanto, si dibujo aquí abajo voy a dibujarlo con el color rojo para que se vea. Si dibujo aquí abajo, ¿cierto?, la celda que continúa en la red plana, vemos que tiene un plano de reflexión, ¿ya? No sé si dibujamos esto tal cual, se van a dar cuenta que tiene un plano de reflexión, ¿ven? Esta se ve reflejada acá, aquí también hay un plano de reflexión, esta se ve reflejada acá, esta se refleja acá, lo mismo por este otro lado, ¿cierto? Como que este es un plano de reflexión, significa que esta se ve reflejada aquí, esta se ve reflejada acá, y esta se ve reflejada ahí. Y aparte hay simetría y rotación binaria, ¿ya? No sé si me van siguiendo. Lo mismo pasaba en el caso anterior, ¿cierto? Y también tengo un plano de reflexión, un plano de reflexión, un plano de reflexión, otro plano de reflexión. O sea, significa que esta se repite ahí, esta se repite acá, este motivo es como que se repitiera acá, ¿ya? Lo mismo acá, aquí abajo, ¿cierto? Y dibujo. Como este es un plano de reflexión, es como que esta se repitiera acá, como que esta se repitiera acá, esta se tiende a repetir acá,
por este plano de reflexión, y esta es como que se repitiera acá. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya vimos esa. Red rómbica ahora, red plana rómbica. O sea, forma rombos. Ahí está, ¿cierto? Es un plano de reflexión, un plano de reflexión, un plano de reflexión, un plano de reflexión. ¿Ya? ¿Se fijan? Miren. Este es como que se repitiera acá, este es como que se repitiera acá. Mismo acá. Mismo acá. Aparte tengo estos planos de reflexión, más estos, y tienen rotación binaria. ¿Ya? Simetría de rotación binaria. O sea que cada 180 grados se repite el motivo. Cada 180 grados se repite el motivo. Acá también lo mismo. Cada 180 grados se repite el motivo. Esa sería la red rómbica, pero una celda primitiva no contiene toda la simetría de la red. En este caso, esta es la celda primitiva y su cara, ¿cierto? Y para atrás se extiende. Estoy viendo solamente el plano. Y se dan cuenta, se forma un rectángulo también. Por eso dice que una red rómbica no contiene toda la simetría de la red. Porque aquí se forma un rectángulo, por ejemplo, y no está ese rectángulo incluido en este rombo. Entonces esta celda múltiple sí contiene toda la simetría de la red. ¿Ya? O sea, en la red plana rómbica, para tener toda la simetría debo dibujar un rectángulo, pero no olvidar que la celda unitaria está formada por este rombo en el plano y que se extiende hacia atrás, ¿cierto? En el espacio. Estamos viendo solamente la cara de un cristal que pertenece a la red plana rómbica. Estamos hasta el momento viendo solamente hasta el plano. ¿Qué es lo que es un plano de deslizamiento? Es una operación combinada, tanto de reflexión como traslación. Es como, acuérdense, es como que este 6 se viera reflejado acá y después se traslada hacia abajo. Como que este 6 se viera reflejado acá y se traslada hacia abajo. Entonces, teniendo claro que hay reflexión y traslación, con el puro motivo yo puedo hacer toda la red, ¿ya? Entonces, es como que se reflejara y se trasladara. Es como que se reflejara y se trasladara. Es como que se reflejara y trasladara. Porque hay una operación combinada de reflexión y una traslación. Ya sabemos que eso es reflexión. Y aquí vamos a ver, cuando hablamos de traslación, se dibuja con una línea segmentada, ¿ya? Es decir, me refiero cuando existe la combinación de reflexión y traslación, se dibuja con una línea segmentada y se simboliza con la letra G, perdón. La letra G simboliza el plano de deslizamiento o la combinación de las operaciones de reflexión y traslación. Cuando veamos una línea segmentada o la letra G, significa que este motivo es como que se reflejara y después se trasladara. Como que este motivo se reflejara y después se trasladara. Y esto sabemos que un trazo de línea recta, ¿cierto?, representa un plano de reflexión. Entonces, en la red que tengo acá, que es la red hexagonal, si se dan cuenta, ocurre esto. Como que se reflejara y se trasladara. Como que se reflejara y se trasladara. Como que se reflejara y trasladara. Así se genera toda la red. No es que ocurra, es para poder dibujarla solamente esta operación. Porque cada uno de estos son iones, ¿cierto?, independientes, aunque sea el mismo átomo, este átomo no es el mismo átomo que está acá, ¿cierto? ¿Ya? Son clones todos, si se puede decir así, porque son el mismo átomo. ¿Ya? Si se pudiera decir, este es como un clon de este es como un clon de este.
que es el mismo ion en este caso, ¿ya? Pero lo importante es que esta línea segmentada representa un plano de deslizamiento. O sea, para generar la red desde el punto de vista de un dibujo, es como que este se reflejara y después se trasladara, como que este ion se reflejara hasta ahí y se trasladara. Pero dice un medio. ¿Por qué un medio? Porque la distancia entre este ion y esta es 1, por llamarlo así. La distancia entre este y este es 1, por lo tanto, la distancia que hay entre este punto y este punto es un medio. La distancia que hay entre este punto y este punto es un medio, ¿ya? O sea, la traslación es solamente de un medio de la distancia total. Esta es la distancia total, la traslación es de un medio solamente. Entonces, como que se reflejara y se trasladara un medio. Como que se reflejara y se trasladara un medio. Y así yo voy generando la red hexagonal. En este caso, lo que estamos viendo es la red hexagonal. ¿Una pregunta, alguna duda? Todo lo que estamos viendo es mineralogía y específicamente cristalografía, ¿ya? Cómo cristalizan los minerales. Si se dan cuenta ahí, también hay un plano de reflexión. Miren, este punto es como que se reflejara acá. Este punto es como que se reflejara acá. Este átomo es como que se reflejara acá. O sea, se cumple ese plano de reflexión. Y ahí también tengo plano de deslizamiento, si se dan cuenta, en esas líneas segmentadas oblicuas. Fíjense, es como que se reflejara acá y se trasladara. Como que se reflejara acá y se trasladara. Como que se reflejara acá y se trasladara a un medio. Como que se reflejara acá y se traslada a un medio. ¿Ya? Simetría de red plana hexagonal, la que estábamos recién viendo, ¿cierto? Tiene todas estas combinaciones posibles. Este triángulo usted ya sabe lo que representa, rotación ternaria, ¿cierto? Rotación ternaria. ¿Por qué? Porque si bien se forma un hexágono acá, ¿cierto? Y sabemos que esta es la celda unitaria, ¿ah? Esta es la celda unitaria en el plano hexagonal, como ya lo habíamos visto. Pero forma hexágonos también, ¿cierto? Con la combinación de 2,5 de estas. Y esto significa rotación ternaria, ¿cierto? O sea, cada 120 grados se repite el motivo. Cada 120 grados se repite el motivo. Porque 120 por 3 son 360. Eso representa ese triángulo. Y ese hexágono que está en los vértices significa que cada 90 grados, ¿cierto? Se repite el motivo. ¿Ya? Cada 90 grados se repite el motivo. Bueno, acá arriba terminado la red, pero ustedes saben que seguiría, ¿cierto? Aquí se ve mejor. Cada 90 grados se repite el motivo. 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 Esos serían planos de reflexión. Esos también son planos de reflexión. Por lo tanto, si se dan cuenta, es como que este punto se repitiera acá. Como que este punto se repitiera acá. También hay planos de reflexión acá, oblicuos, ¿cierto? Entonces, es como que acá el plano de reflexión significaría que este se repite ahí. Es como, ¿cierto? Que este punto se repitiera acá. Todo esto es para entender la simetría de esta red hexagonal. ¿Ya? Y esa es la celda unitaria. Celda elemental representa la red y su simetría. En este caso, la red hexagonal. Celda elemental representa la red y su simetría. Entonces vemos que aquí hay rotación hexagonal, o sea, cuando es hexagonal, significa que cada 60 grados se repite el motivo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, cada 60 grados se repite el motivo. Cada 60 grados se repite el motivo. Y así. ¿Ya? Esto sería rotación ternaria, ¿cierto?
lo que significa que el motivo se repite cada 120 grados. Y sería esto. Cada 120 grados, ¿cierto? Se repite el motivo. Dibujamos aquí un triángulo. Significaría que cada 120 grados se repite un motivo. 120 por 3 son 360. Entonces tengo rotación hexagonal en los vértices del rombo y en cada triángulo tengo rotación ternaria. Hay dos triángulos que representan el rombo, ¿cierto? Y también tengo rotación binaria en cada eje. O más bien dicho, en cada lado del rombo tengo rotación binaria. Por eso hay una elipse ahí, ¿cierto? Simetría de redes planas cuadrada ahora. Cuadrada. Esta es la más común, ¿cierto? La más fácil de entender. Esa es una cara del cubo, ¿es cierto? De la red cristalina cúbica cuando hablamos en 3D. Esa es una cara, ¿cierto? De la celda unitaria cúbica. Nos estamos viendo el plano o una cara, por ejemplo, de una pirita con sistema cristalino cúbico. Al mirar con microscopio veríamos átomos enlazados de esta forma para formar una red plana cuadrada, al ver una cara. Para que uno vea un cristal visible, tienen que haber millones de estas celdas unitarias unidas, ¿cierto? Y estas distancias entre iones son muy cortas, muy pequeñas. Y nos encontramos con todas esas operaciones de simetría. Aquí tengo rotación binaria, rotación binaria, rotación binaria, rotación binaria. Acá tengo un plano de deslizamiento, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque es como que se trasladara este punto acá y después llega acá. Lo mismo acá, ¿cierto? Es como que este punto se trasladara allá y se bajara. Como que ese punto se trasladara allá y bajara. Aparte tengo todos estos planos de reflexión, ¿ya? Como un plano de reflexión, este punto es como que se repitiera acá, ¿cierto? Como que este punto se repitiera acá. Como que este punto se repitiera acá. Como que este punto se repitiera acá. Entonces esa es la celda elemental que representa la red y su simetría. Entonces, cuando tenemos un cristal con una cara plana que pertenece al sistema cúbico, vamos a tener celdas unitarias con estas operaciones de simetría. Con estas operaciones de simetría. En esta imagen que tenemos acá, es solamente una representación. Ya ustedes saben que los motivos, en nuestro caso, realmente son iones, ¿cierto? Iones. Esta sería una red cúbica, ¿cierto? Entonces lo que te están diciendo es que el motivo más la red forman el cristal. El motivo, que en este caso es esta cosa que está ahí, el motivo que en este caso no es una cabeza de hormiga, sino eso, más la red, entonces yo pongo uno de esos en cada punto y obtengo esto, ¿cierto? El cristal. Pero en realidad el motivo siempre es un punto como eso, ¿ya? Porque representa un ión o un átomo. El motivo siempre representa un ión o un átomo. Por lo tanto, aquí sola esta red, con esos puntos negros, ya está mostrando la cara de un cristal. La cara de un cristal. Eso es la cara de un cristal solamente. Estamos viéndola en dos dimensiones. Voy a abrir otro PowerPoint. Voy a esperar un poquito. Voy a cerrar aquí. Se puede achicar esto para allá. Déjenme abrir otro PowerPoint. Con mineralogía 4. Mineralogía 4. Déjenme ver. Ya.
Ahora paso a abrir el PowerPoint. Este es un material de mineralogía donde vamos a ver las propiedades de los minerales, ¿ya? Está hecho por Gema Fernández Maroto, que es del Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada. ¿Qué es una propiedad? ¿Qué es una propiedad de un mineral? Por propiedad se entiende toda aquella manifestación morfológica o físico-química que presenta la materia mineral, ¿ya? Entonces, por propiedad se entiende toda aquella manifestación morfológica o físico-química que presenta la materia mineral. Es una propiedad de un mineral. Ya sabemos que hay varias propiedades, ¿cierto? Las propiedades morfológicas de un mineral, o sea, que tienen que ver con la forma, son consecuencia de la manifestación externa de la ordenación interna, ¿cierto? De la interacción electromagnética que existe entre los iones. Entonces, las propiedades morfológicas de un mineral son consecuencia de la manifestación externa de la ordenación interna tridimensional de los motivos estructurales. De los motivos estructurales. ¿Se acuerdan que los motivos son los iones? Características morfológicas. Características morfológicas. Formas cristalinas, cristalización, hábito, agrupaciones, agregados, aspecto, marcas. Algunas son propiedades, como el hábito, ¿ya? Y cuando hablamos de aspecto podemos hablar del brillo. Entonces hay varias propiedades dentro de los minerales. Por ejemplo, tenemos fórmula química, tenemos el hábito que tiene el mineral, o sea, la forma que tiene generalmente de cristalizar. Algunos minerales son foliables, que tienen hábito planar, otros no. Tenemos color, el color también es una propiedad, el brillo también es una propiedad, la dureza también es una propiedad, la capacidad de transmitir o no corriente, eso se llama conductividad eléctrica, conductividad térmica. Generalmente los que son buenos conductores eléctricos son buenos conductores térmicos. Entonces hay muchas propiedades, ¿ya? El peso específico también es una propiedad de los minerales. Características intrínsecas, consecuencia del tipo o tipo de átomos que forman el mineral y de cómo están ordenados. Estas características del mineral son independientes de cualquier clase de tratamiento externo, ¿ya? Estamos hablando de características intrínsecas del mineral, consecuencia del tipo o tipos de átomos que forman el mineral. Comportamiento, comportamiento del mineral. Como respuesta a determinados estímulos energéticos, los minerales presentan un comportamiento. Por ejemplo, dentro de los comportamientos físicos, tenemos las propiedades organolépticas y dentro del comportamiento químico tenemos propiedades químicas. Estas propiedades dependen no solo del tipo de átomos constituyentes del mineral y de la compactación de su empaquetamiento estructural, sino también de la distribución espacial de los átomos y de las fuerzas de enlace con que se une unos con otros. Entonces estas celdas unitarias forman un empaquetamiento estructural y esas fuerzas que los mantienen unidos se llaman fuerzas de enlace. Algunos enlaces son más fuertes que otros, ¿cierto? Por ejemplo, el enlace metálico es un enlace fuerte, ¿ya? El oro tiene enlace metálico, el cobre tiene enlace metálico, que es más fuerte, ¿cierto? Que el enlace que une, ¿cierto? Los átomos de la halita o de la sal común. Anisótropos, anisótropos. Todos los comportamientos de los minerales ante el estímulo externo son anisótropos. Dependen de la dirección en la que actúa el estímulo exterior, ¿ya? O sea, no son simétricos para todos lados ese comportamiento. Por eso dice que son propiedades anisótropas. Todos los comportamientos de los minerales ante los estímulos externos son anisótropos. Dependen de la dirección en la que actúa el estímulo exterior. Esta anisotropía puede ser continua o discontinua. ¿Qué significa anisotropía continua?
si la propiedad se manifiesta en todas las direcciones del espacio, como por ejemplo la conductividad eléctrica. Entonces la anisotropía continua es cuando se manifiesta esta propiedad en todas las direcciones del espacio, por ejemplo la conductividad eléctrica de algún mineral. Discontinua si se manifiesta solo paralelamente a un determinado plano reticular de la estructura, por ejemplo la exfoliación, ¿cierto? Cuando tenemos cristales alargados, ¿cierto?, que tienden a formar como capas, planos. Este enlace que une los planos es más débil. Por lo tanto, cuando yo quiero separar estos planos de exfoliación, yo tengo que hacer una fuerza, ¿cierto?, en esa dirección. No en esta dirección nunca los voy a separar, ¿cierto? A eso se refiere. Esta anisotropía puede ser discontinua si se manifiesta solo paralelamente a un determinado plano reticular, por ejemplo, en la exfoliación. Esta fuerza tengo que ejercerla paralela a las capas o a los planos formados, por ejemplo, por la biotita o la moscovita, que son micas. Reconocimiento de minerales. Reconocimiento de minerales visu. Se estudia el comportamiento del mineral a los estímulos energéticos externos. Por ejemplo, el calor, la luz. Reconocimiento químico, mediante reacciones por vía humedad o vía seca. Mediante reacciones por vía húmeda o vía seca. Ese es el reconocimiento químico. Ya, por ejemplo, si yo a la caliza le agrego gotas de jugo de limón a una caliza, usted va a ver un reconocimiento de una reacción, porque va a empezar a efervecer, ¿cierto?, el carbonato de calcio, debido al ácido que le está agregando usted en una cara al cristal. Entonces usted va a poder reconocer que hay efervescencia y eso va a indicar, ¿cierto?, que efectivamente es carbonato de calcio lo que tengo. ¿Ya? ¿Dónde se ocupa carbonato de calcio? Por ejemplo, en estas pastillas que uno agrega al agua, por ejemplo, la vitamina C que se disgrega en el agua, tiene como una matriz de carbonato de calcio. Por eso uno cuando la tira al vaso empieza a efervecer, porque empieza a salir CO2. Esa caliza se diluye, ¿cierto? El carbonato de calcio se diluye en el agua y se genera CO2, que es un gas, ¿cierto? Y eso es lo que hace el burbujeo. Entonces, ahí yo tengo un reconocimiento por vía húmeda, ¿cierto? Reconocimiento óptico. Reconocimiento óptico de un mineral, como por ejemplo el brillo, el color, la luminiscencia, por ejemplo, ante los rayos ultravioleta, a veces se produce luminiscencia. Observación a través de un microscopio petrográfico de las propiedades ópticas de los minerales. Observación a través de un microscopio petrográfico de las propiedades ópticas de los minerales. Cuando hablamos de reconocimiento óptico, estamos hablando de un microscopio óptico o lupa óptica. Difracción de rayos X. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando un mineral difracta los rayos X? No todos hacen eso. Propiedades físicas, estas son las más comunes. Estas son las propiedades más comunes, las propiedades físicas. Morfología o apariencia externa de los cristales. Morfología o apariencia externa de los cristales. Ahí abajo tenemos un mineral de fluorita, que también pertenece al sistema cúbico, ¿ya? Ese color azulino, ¿cierto?, que tiene. Si uno lo ve bajo la radiación ultravioleta, adquiere un color más hermoso todavía, luminiscente. Y a la derecha tengo un cristal cúbico grande, ¿cierto?, de pirita, eso es pirita, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de redes planas, se refiere a lo que yo veo en este puro plano, ¿cierto?, o en este plano que está acá. ¿Ya? Entonces, aquí yo veo los planos de cada celda unitaria que conforman esta cara. Lo pudiera ver por microscopio. Entonces, el mineral se describe a través de su forma cristalina, como por ejemplo el hábito, que es la forma característica de cristalizar, agrupaciones, agregados o maclas, ¿ya? Las maclas son cuando sale un cristal entre dos cristales, eso es una macla, ¿ya?
Ahí hay maclas. Ahí hay maclas. Eso también es una macla, ¿ya? Mira aquí, esto es como una cosa extraña, ¿cierto? Dos cristales como que se cruzan. Significa que esta red plana se tendió a cruzar con un ángulo determinado con esta otra red plana, ¿cierto? Aquí vemos dendritas. En este caso, esto es una macla y esto es una forma de cristalizar, de forma dendrítica, o sea que tiende a formar como ramas de árbol. Así se llama hábito dendrítico. En este caso, esto se le llama macla, cuando un cristal sale de entre medio de otro. ¿Ya? No es común las maclas. Este es manganeso. El manganeso tiende a formar dendritas. Dendritas. Propiedades físicas. Exfoliación. Ya saben lo que es la exfoliación. Es la propiedad que tienen algunos minerales de romperse según unas direcciones cristalográficas preferentes, que son los planos, ¿cierto? Planos de debilidad cristalográfica. Depende de la estructura interna del mineral y es constante para cada mineral. Depende de la estructura interna del mineral y es constante para cada mineral. Entonces la biotita o la moscovita o el yeso son exfoliables. ¿Por qué? Porque los cristales tienden a generar planos, ¿ya? Entonces, entre un plano y otro hay un plano de debilidad. Yo hago fuerza ahí y voy a tender a separar un plano respecto del otro. A eso se refiere con exfoliación. Exfoliación. Repito, es la propiedad que tienen algunos minerales de romperse según las direcciones cristalográficas preferentes. Planos de debilidad cristalográfica. Depende de la estructura interna del mineral y es constante para cada mineral. Por ejemplo, en la biotita, en la moscovita es constante. Es direccional y anisótropa, ¿ya? No es para todos lados esa exfoliación. Por eso dice que es direccional y anisótropa. Se parten por planos de debilidad. Debido a la existencia de enlaces débiles, entre plano y plano hay enlaces débiles. Si bien están unidos los planos, son enlaces débiles. Letra B, debido a un plano espaciado reticular entre los planos, debido a un mayor espaciado reticular entre los planos. Eso hace que haya menor energía, ¿cierto?, de enlace al estar más espaciado. Letra C, debido a una combinación de A y D, o sea, a la existencia de enlaces débiles y a un mayor espaciado reticular. Puede ser por cualquiera de esas formas que se dé la exfoliación de un mineral. Grados de exfoliación. Esos son todos los grados de exfoliación que existen. Tenemos exfoliación excelente cuando el mineral se rompe en finas láminas en un sentido, como el grafito, la moscovita, la clorita, el yeso. Tienen exfoliación excelente. Exfoliación perfecta, el mineral se rompe en formas regulares, delimitadas por los planos de exfoliación, formando cubos, por ejemplo, en la sal común, en el mineral llamado galena, que es un sulfuro de plomo, que se produce, por ejemplo, en la calcita se tienden a formar romboedros. La calcita tiende a romperse como romboedros. Por lo tanto, hay una exfoliación perfecta que forma romboedros y hay una exfoliación perfecta en la galena que forma cubos, igual en la sal común. Grado de exfoliación buena. Los planos de exfoliación son menos visibles. Los planos de exfoliación son menos visibles, no son tan claros y no siempre perfectamente rectos. Eso ocurre en los feldespatos, ya que son silicatos, ¿se acuerdan? Feldespato sódico y el feldespato potásico. El feldespato sódico también se llama plagioclasa y el feldespato potásico ortoclasa. Grado de exfoliación imperfecta. No hay plano de exfoliación neto. No hay un plano de exfoliación neto. Entonces se habla de exfoliación imperfecta. Los planos por los que se rompe el mineral son superficies irregulares. Los planos por los que se rompe el mineral son superficies irregulares. Eso ocurre en el azufre, tiene exfoliación imperfecta. Y en el caso del cuarzo,
se puede decir que es muy imperfecta cuando un mineral no tiene exfoliación. O sea, nunca se rompen planos particulares. Entonces tenemos grado de exfoliación muy imperfecta, sin exfoliación, como por ejemplo el cuarzo. El cuarzo no tiene exfoliación, o sea, se rompe para cualquier lado. No tiene planos de debilidad específico. Partición, esa es otra propiedad. Estamos viendo propiedades físicas, ¿cierto? Propiedades físicas. Vimos lo que era la exfoliación y ahora estamos viendo lo que es la partición. Cuando los minerales se rompen a lo largo de planos de debilidad estructural, esa es la partición. Cuando los minerales se rompen a lo largo de planos de debilidad estructural. Esta debilidad puede resultar de ejercer una presión o de una macla. Esta debilidad puede resultar de ejercer una presión o de una macla. No todos los ejemplares de un determinado mineral exhibirán esta propiedad. ¿Qué cosa? Por ejemplo, las maclas. No todos los ejemplares de un determinado mineral exhibirán esta propiedad. Parece que esto que está acá es un corindón o un rubí, ¿ya? Que son así, tienen ese color y ese brillo, el corindón y el rubí. Fractura, esta es otra propiedad, ¿cierto? Vimos partición, ahora fractura. Rotura totalmente desordenada, sin ninguna dirección preferente. ¿Ya? El cuarzo se fractura, el vidrio se fractura. Rotura totalmente desordenada, sin ninguna dirección preferente, debido a que algunas estructuras cristalinas tienen una resistencia de sus enlaces iguales en todas las direcciones. Debido a que algunas estructuras cristalinas, ojo que el vidrio no tiene estructura cristalina, solamente lo puse como ejemplo. El vidrio no tiene estructura cristalina, es un material amorfo, ¿ya? La obsidiana no tiene estructura cristalina, es un material amorfo, igual que la lava. Rotura totalmente desordenada, sin ninguna dirección preferente, estamos hablando de la fractura, debido a que algunas estructuras cristalinas, o sea, algunos cristales de ciertos minerales, tienen una resistencia de sus enlaces iguales en todas las direcciones. Según el aspecto que presente la superficie de rotura puede haber, entonces dentro de la fractura hay distintas superficies de rotura. Según el aspecto que presente la superficie de rotura puede haber fractura concoidal, fractura fibrosa o astillosa, fractura ganchuda y fractura desigual o irregular. La fractura concoidal es la fractura que presenta superficies suaves y lisas a manera de conchas, ¿ya? La fractura concoidal es la que presenta superficies suaves y lisas a manera de conchas. ¿Ya? Por ejemplo, el jaspe que utilizaban los nativos para hacer puntas de flecha, utilizan esa fractura concoidal para darle forma a la punta de flecha, ¿ya? O una hacha. Fractura fibrosa o astillosa es donde uno ve como que se hacen astillas al quebrar, al fracturar ese mineral, donde se tienden a formar como una estructura astillosa o fibrosa. Esa es la fractura fibrosa o astillosa. Fractura ganchuda. ¿Cuál es la fractura ganchuda? Un mineral se rompe según una superficie irregular. Un mineral se rompe según una superficie irregular y genera como dientes, dentada, con filos puntiagudos. Cuando se quiebra entonces, cuando se rompe ese mineral y tiene fractura ganchuda, forma una superficie irregular como dentada, así como con dientes de serrucho, con filos puntiagudos. Esa es la fractura ganchuda. Fractura desigual, o sea, hay minerales que tienden a quebrarse de forma concoidal, otros se tienden a romper de fractura fibrosa, otros de fractura ganchuda y otros de fractura desigual o irregular. Son características de ciertos minerales. Entonces la fractura desigual o irregular, cuando un mineral se rompe según superficies vastas e irregulares. O sea, aquí no hay ninguna simetría, ¿cierto?, que te pueda hacer pensar en algo en específico. En cambio, la fractura ganchuda se tiende a romper como dientes, ¿cierto? Por eso dice dentada con filos puntiagudos. En cambio, la fractura desigual o irregular, cuando un mineral se rompe, forma superficies vastas e irregulares. Esa es la fractura desigual o irregular. Dureza.
esta es una característica súper importante de los minerales, ¿cierto? La dureza. Siempre el mineral más duro va a poder rayar el mineral más blando. Ya, por ejemplo, el cuarzo es más duro que el acero, es más duro que el cobre, más duro que el bronce, más duro que el oro. Por lo tanto, con un trozo de cuarzo yo puedo rayar el oro, rayar el cobre. El vidrio, que es muy duro, ¿cierto? Tiene una dureza, según la escala de Mohs, de 6,5, más o menos. El cuarzo lo raya. Pues con un trozo de cuarzo yo puedo rayar un vidrio. En cambio, con el acero, con una navaja, por ejemplo, una cortapluma, si yo al pasar la punta de una cortapluma sobre un vidrio, yo no lo voy a rayar. ¿Por qué? Porque el acero es más blando o menos duro. El acero es menos duro que el vidrio, por lo tanto no puede rayarlo. Ahora, si yo cargo la cortapluma, ya estoy entrando a probar otra cosa, ¿ya? Que es la flexibilidad de las capas que conforman el vidrio. Y ahí sí se va a quebrar, pero no tiene nada que ver con la dureza. Ya, esas son otras características de el vidrio o de algún mineral. Entonces, la dureza es la resistencia que ofrece la superficie lisa de un mineral a ser rayado, o la resistencia que ofrece a la penetración de otro cuerpo, o la resistencia que ofrece la penetración de otro cuerpo. Por ejemplo, la mantequilla es muy blanda, ¿cierto? Uno fácilmente introduce un cuchillo, una cuchara en la mantequilla. Por eso, entonces, la dureza es la resistencia que ofrece la superficie lisa de un mineral al ser rayado, o la resistencia que ofrece a la penetración de otro cuerpo. Se considera relacionada con la cohesión de los minerales, la dureza. O sea, cuán fuertes son los enlaces entre los átomos. Se considera relacionada con la cohesión de los minerales y depende de la exfoliación. La dureza es siempre menor en un sentido paralelo a la exfoliación. La dureza es siempre menor en un sentido paralelo a la exfoliación. O sea, cuando introducimos una cortapluma, entre los planos de exfoliación, por ejemplo, de la mica, obviamente ahí es mucho más fácil separarla que por arriba. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Si esta es una mica, ¿cierto? Un mineral llamado moscovita, esos son los planos de debilidad, es mucho más fácil rayar con una cortapluma por esta cara, ¿cierto? Que por esta cara, ¿ya? Es más fácil rayarlo por acá que por acá, porque por esta parte yo puedo incluso separar las capas, porque están más separadas entre sí, o los enlaces son más débiles que los que están conformando este plano. Eso es lo que dice, la dureza es siempre menor en un sentido paralelo a la exfoliación. Desempeña un papel importante la separación entre partículas estructurales. Desempeña un papel importante la dureza en la separación entre partículas estructurales. Los minerales con átomos pequeños son los más duros. Los minerales con átomos pequeños son los más duros. O sea, todos los silicatos que tienen átomos pequeños son más duros que otros que tienen átomos más grandes. En la práctica de la mineralogía se utilizan escalas de dureza, ¿ya? Representadas por determinados minerales. Una de las escalas más famosas es la escala de Mohs, que va del 1 al 10, en donde el talco tiene la escala 1 y el 10 lo tiene el diamante, que es lo más duro. El material más duro, no creado por el hombre, es el diamante. Repito, en la práctica de la mineralogía se utilizan escalas de dureza representadas por determinados minerales. La más común es la escala de Mohs, que es una secuencia de minerales ordenados de menor a mayor dureza y que está compuesta únicamente por minerales de raya blanca. Esa es otra característica, la raya, que todavía no la vemos. Está compuesta únicamente por minerales de raya blanca a la escala de Mohs. En esta escala los minerales están ordenados según el grado de dureza, en la escala de Mohs. Ahí está la escala de Mohs. Entonces en el grado 1 de dureza está el talco, en el grado 2 el yeso, en el grado 3 la calcita, en el grado 4 la fluorita. ¿Qué significa eso? Que la fluorita puede rayar la calcita, en cambio la calcita no puede rayar la fluorita. En el grado 5 de la escala de Mohs tengo el apatito puede rayar la fluorita, la calcita, el yeso.
pero el yeso no puede rayar el apatito, porque es más blando. La ortosa, o la ortoclasa, o el feldespato potásico, tiene dureza 6. El cuarzo tiene dureza 7. El topacio tiene dureza 8. El topacio puede rayar incluso al cuarzo. El corindón puede rayar al topacio, al cuarzo y a todos los demás, ¿cierto? Porque tiene dureza 9. Es casi lo más duro que hay el corindón. Lo más duro lejos es el diamante, que está en la escala de 10. ¿Ya? Nada, ninguno de estos minerales, ni el acero, que el acero tiene como una dureza 5, 5, 5, dependiendo del acero, tampoco puede rayar al diamante. Pero lamentablemente, entre más duros son los minerales, más frágiles son. Entonces, si bien el cuarzo es muy duro, el topacio es muy duro, el corindón es muy duro y el diamante también, si uno le pega un martillazo a un diamante, se destruye, ¿ya? Se hace polvo, ¿ya? Son duros, pero no son muy competentes, no son capaces de resistir un golpe fuerte, ¿ya? Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. ¿Alguna pregunta, alguna duda que me quieran hacer? ¿Dudas, preguntas? Nos estamos viendo entonces. Que les vaya bien. Chao, profe, cuídese. Chao.